el Estado Nacional tuvo siempre una postura clara frente a las organizaciones guerrilleras que actuaron en los años 60, 70 y hasta los 80 en la Argentina. Tanto los gobiernos de Arturo Frondizi como de Arturo Illia, en los inicios del fenómeno guerrillero, adoptaron una posición firme de combate. Más adelante, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, ese enfrentamiento se hizo todavía más evidente. Y no era casual. Las principales acciones guerrilleras se desarrollaron contra el gobierno elegido en 1973. Es decir, la guerrilla setentista actuó principalmente contra el peronismo, o dicho con más precisión, contra la nación argentina, justamente en la etapa en que gobernaba el peronismo. Luego vendría el proceso de reorganización nacional, y tras el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín ordenó el enjuiciamiento de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. Más adelante, el presidente Carlos Menem dispuso el indulto tanto para los jefes guerrilleros como para los militares condenados, en lo que denominó una política de pacificación nacional. Sin embargo, esos indultos no significaron de ningún modo una aprobación de lo actuado por unos u otros, sino más bien una apuesta política orientada a cerrar una etapa de confrontación y dolor. La sociedad argentina también mantenía una fuerte condena a la violencia política. Esa condena se reflejaba en el repudio silencioso, pero persistente, de los ciudadanos comunes que habían vivido los años del horror. Los atentados, los secuestros, los asesinatos, y luego el terror de la dictadura militar, que respondió a la violencia con más violencia, dejando una interminable lista de crímenes que todos conocemos. Sin embargo, con el paso de los años, el Estado argentino cambió su postura, y lo hizo en 180 grados. Aquellos mismos guerrilleros que todos los presidentes democráticos habían condenado con firmeza, pasaron a ser llamados jóvenes idealistas. Desde entonces ya no se habló de guerra, ni de atentados, ni de asesinatos. La historia real fue ocultada y reemplazada por un relato donde solo había víctimas de la dictadura. Y esas víctimas fueron presentadas como jóvenes heroicos, idealistas, que luchaban por la justicia y fueron salvajemente masacrados por el demonio encarnado en las Fuerzas Armadas. Pero ese relato no fue una obra ingenua ni un simple error histórico. Fue, y sigue siendo, una operación de inteligencia política orientada a tergiversar los hechos y moldear el pensamiento de nuevas generaciones, inculcando valores funcionales a una visión ideológica determinada. En otras palabras, se construyó un relato con el fin de crear un personaje mítico y admirable, el desaparecido. Hombres y mujeres presentados como héroes, capaces de enfrentar la injusticia y las dictaduras, incluso con las armas, si fuera necesario. Seres dispuestos a dar la vida por sus ideales de izquierda, es decir, justos, solidarios, dignos de ser admirados y, sobre todo, imitados por las nuevas generaciones. Ese relato prepara el terreno para futuros enfrentamientos y busca formar individuos afines a las mismas ideas que sustentaron las guerrillas de los años 70. Pretende inculcar en el alma de los jóvenes que no vivieron aquellos hechos la idea de que para ser una persona de bien hay que ser como los desaparecidos, es decir, como los montoneros o como los del Ejército Revolucionario del Pueblo. En definitiva, seamos como el Che. Exactamente la misma consigna que levantaba el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1975, y exactamente la misma consigna que el Estado cubano impone aún hoy a su población a través de su sistema educativo. Pioneras por el comunismo.
es el lema de la organización de pioneros José Martí, que muestra el espíritu internacionalista de las más jóvenes generaciones y el deseo expresado por nuestro comandante en jefe de que la figura del Che fuera ejemplo a seguir por niños y adolescentes. Porque él fue gentil y bueno y ayudaba a los niños. Él compartía sus cosas. ¿Es posible llegar a ser como él? Sí podemos seguir el ejemplo de Che y todas las cualidades de él, porque él fue un hombre honorable y hay que seguir su ejemplo. Puedo hacer la tarea todos los días, estudiar, llegar temprano a la escuela, nunca faltar. Uso correctamente el uniforme, respeto al maestro y a mis compañeros, no abuso de ellos, soy buena compañera. Los pioneros del semi-internado Ernesto Guevara de la Serna sienten orgullo de su escuela y muy especialmente del nombre que lleva. 118 niños de este centro recibirán este 8 de octubre la pañoleta que los acredita como pioneros cubanos. Un grupo de ellos lo harán en representación de todos en el acto a celebrarse por la efeméride. Desde Villa Clara, Eleonora Flores, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.